Queridos estudiantes y amigos, les habla nuevamente William Mendoza, profesor de la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy. Bienvenidos a su espacio de estudio Sociología de la Actividad Física y el Deporte. Ya hemos entablado de una u otra manera, queridos amigos, algunos elementos que permiten ubicarnos en contexto. En primera instancia, nosotros manifestábamos la necesaria comparecencia de las distintas disciplinas científicas que hacen que el profesional de ciencias del deporte, que hacen que el profesional de educación física y recreación pueda adquirir en su ejercicio una cantidad de conceptos y categorías que le permitían de una u otra manera entender un fenómeno bastante complejo como era el fenómeno de la actividad física, sus múltiples variantes y con atención especial a lo que tenía que ver con la comprensión del deporte como realidad social. Manifestábamos también en segunda instancia que los elementos científicos que son comunes a toda disciplina lo obligan a usted como profesional a hacerse de dos cuestiones fundamentales. En primera instancia, de un objeto que analizar, es decir, un objeto o fenómeno de estudio, el cual capta el interés que tenemos nosotros como científicos del deporte, como científicos de la educación física, como científicos de la recreación, y por supuesto la intervención o interpretación de esa realidad con ayuda de métodos específicos. Decíamos también que era importante que nosotros llegáramos a acuerdos para poder avanzar en lo que tiene que ver con dos cosas fundamentales. La forma en que nosotros teníamos que, de manera efectiva y eficiente y eficaz, abordar una determinada realidad, intervenir sobre esa realidad y transformarla, y también la forma en cómo nosotros, como científicos, acostumbrados a desarrollar procesos de investigación, íbamos a hacer los aportes respectivos en términos de categorías y conceptos necesarios para la construcción de una teoría de la ciencia de la actividad física y el deporte o una teoría del deporte. Decíamos desde nuestro punto de vista que el concepto mismo de actividad física era el que nos iba a permitir partir para hacer las discusiones correspondientes, entendiendo que la actividad física como concepto se imponía como la categoría medular o inicial en la cual nosotros íbamos a iniciar la comprensión de todo ese sistema tan complejo que nosotros podemos denominar realidad del movimiento o que nosotros podemos denominar cultura física como tal, en las cuales existían en primera instancia movimientos específicos o formas de movimiento, entre las cuales nosotros contábamos el juego, el ejercicio físico y el deporte, que de una u otra manera estaban incluidas en contextos particulares y especiales de la sociedad, o también denominadas instituciones sociales que le daban lógica y sentido a ese tipo de movimientos, como eran el deporte en sus diferentes vertientes, la educación física, la recreación y más recientemente la preparación física o el fitness. Cada una de ellas representa una institución de suma importancia en la sociedad moderna, ya que existen grandes colectivos humanos que de una u otra manera la utilizan para satisfacer necesidades de manera directa o de manera indirecta. Decíamos que la actividad física era importante, ya que nosotros como científicos, el primer elemento que nosotros utilizamos para determinar la existencia de una realidad es específicamente el hecho de utilizar la observación para manifestar que un fenómeno puede existir o la posibilidad de entender un fenómeno desde la visión o particularidad que puede tener una disciplina de carácter científico. Que en el caso de las ciencias del deporte, comprender de esa realidad obligaba a distintas disciplinas o ha obligado a distintas disciplinas a utilizar distintos conceptos y categorías, desde las ciencias formales hasta las ciencias humanas. Pero que la actividad física como tal era el núcleo epistémico de la disciplina, ya que la primera forma en la cual nosotros podíamos capturar esa realidad era percatándonos sobre la existencia del movimiento en un determinado grupo etario y también del movimiento en un determinado contexto. Y era precisamente ese contexto el cual le imponía una intencionalidad, una finalidad, una lógica y sentido a la creación y recreación que hacen los seres humanos en colectivo. En ese sentido, ese contexto podía determinar que esas formas de la actividad física, juego, ejercicio físico y deporte cambiasen en su intención, en su finalidad y en su propósito, dependiendo de la institución en la cual se estuviesen utilizando.
Si lo vemos desde ese punto de vista, nosotros diríamos que el movimiento transita por un gran sistema y que los propósitos cambian de acuerdo al tipo de institución o al tipo de contexto donde se pueda recrear. Por lo tanto, para usted profesional, el juego, el ejercicio físico y el deporte como manifestaciones de la actividad física, como formas de la actividad física, pueden cambiar de sentido en el momento en que usted trate de ubicarlas en un contexto específico. Si es con propósitos psicopedagógicos en el contexto educativo, si es con propósitos de búsqueda de rendimiento para la obtención de la victoria a través de la competencia, en el caso del deporte en sus distintos niveles, si es para el desarrollo de la creatividad y procesos que van dirigidos al autocultivo de nuestras potencialidades creativas en el caso de la recreación, o si es también para el uso sistemático del movimiento con el propósito de mejorar la performance física, que está muy asociado a lo que tiene que ver con la preparación física, valga la redundancia, o lo que comúnmente nosotros solemos llamar como fitness. El día de hoy nosotros vamos a hablar un poco específicamente de esas formas de la actividad física, iniciando con el juego y el ejercicio físico. Recordando a su vez lo que les acabo de decir, para nosotros como científicos de la actividad física y el deporte, la actividad física constituye la más pequeña voluntad y la más compleja unidad de acción dirigida por un ser humano o por colectivo de seres humanos en constante interacción. Que esa actividad física tiene una intencionalidad, tiene una finalidad, ya que nosotros no nos movemos por movernos, ya que nosotros estamos obligados a reflexionar y racionalizar el porqué de nuestras acciones, y por lo tanto es un rasgo distintivo a diferenciar a la hora de poder estudiar algún tipo de movimiento que sea susceptible de ser observable como reacción de un organismo a estímulos y procesos del entorno, donde el contexto determina la lógica y los componentes que de una u otra manera van a poder definir una determinada forma física y la necesidad que está cumpliendo o el propósito que está cumpliendo en un contexto específico en el cual usted como profesional debe elaborar. Si es en el campo psicopedagógico como profesor de educación física, si es en el campo del deporte como entrenador deportivo o técnico deportivo, si es en el campo de la recreación como recreólogo o si es en el campo del fitness como preparador físico. A la hora de usted hacer su planificación, usted va a requerir específicamente de hacerse la pregunta de la forma en que usted está utilizando esa práctica motriz, esa forma de la actividad física y el propósito que le debe dar en ese contexto. Así nosotros podemos encontrar al juego y al deporte en el contexto de la educación física utilizado con fines psicopedagógicos. Podemos encontrar al ejercicio físico y al juego en el deporte de iniciación, desarrollo y profesional utilizados como medios ¿para qué? Para mejora de la actitud y la aptitud física y también para la mejora de la performance física o de las capacidades de quien a futuro será un atleta profesional. En el campo del fitness, precisamente la utilización del ejercicio físico para la mejora de condiciones de carácter fisiológico y psíquico que van a permitir que la persona pueda adquirir en un determinado momento y ajustado a una planificación sistemática, un equilibrio psíquico y físico que nosotros generalmente denominamos o agrupamos bajo el concepto de salud, que es específicamente un estadio de equilibrio de estas dos dimensiones que son propias de cualquier ser humano y que es necesario que nosotros la cultivemos a través de lo que proponemos nosotros como científicos de la actividad física y el deporte. En ese sentido, es importante que nosotros entendamos que el juego, el ejercicio físico y el deporte constituyen formas de la actividad física, que ellos en particular se pueden definir, se pueden caracterizar, se pueden clasificar y tienen una importancia particular. Y esa importancia va a depender del contexto en el cual usted esté utilizando ese tipo de actividad física, ese tipo de práctica motriz o ese tipo de forma que adquiere la actividad física en un determinado momento. Igualmente ocurrirá con el ejercicio físico en cuanto a su definición, características, importancias, tipo y por supuesto el contexto en que usted le quiere aplicar. Y por último, el deporte, que en la última instancia adquiere una importancia trascendental
no solo porque es utilizado como un medio que puede perfectamente caber en el mundo de la recreación, en el mundo de la preparación física y en el mundo de la pedagogía, sino que también el deporte tiene una lógica y sentido particular que hace que él sea visto con unos propósitos muy casados al desarrollo de la ciencia, al desarrollo de la tecnología y al uso de las mismas para lograr mejoras de rendimiento que de una u otra manera permitan en el ámbito de la competencia obtener los mejores resultados. Mejores resultados que son calificados bajo variables que pueden ir desde una medalla hasta el rompimiento de lo que nosotros solemos llamar el récord en el caso de un atleta. La primera forma que nosotros solemos invocar en el mundo de la cultura física tiene que ver específicamente con el juego, y el juego como fenómeno de carácter social. El juego presente prácticamente en todas las manifestaciones de la cultura física. Varios intelectuales de peso, entre los cuales se cuentan José María Cajigal, que en una frase bien notable de su libro O deporte, anatomía de un gigante, dijo: todos los deportes son juegos, pero todos los juegos no son deporte. O en las notas tomadas por Eugenio Fink, en el juego como símbolo del mundo. O en cualquier intelectual de la talla de Navarro Adelantado, con su juego El afán de jugar. O específicamente Juan Huizinga, quien fue de una u otra manera el padre del concepto académico y filosófico del juego como tal. Encontramos al juego como una presencia de actividad o movimiento que puede perfectamente calar en cualquier tipo de dimensión. El juego es una forma, una de las formas que adquiere la actividad física. Es una actividad física, por supuesto intelectual, que forma parte del mundo de la cultura física. Etimológicamente, la palabra juego deriva del vocablo latino iocus y ludus, que significan pasatiempo, recreo, broma, alegría y diversión. En el caso del juego, el primer intelectual que de una u otra manera analizó el fenómeno de manera sistemática fue Juan Huizinga, quien en 1972 publicó un clásico de la literatura lúdica denominado Homo Ludex, o el hombre que juega, de donde la mayoría de los textos teóricos o de la mayoría de los textos que han buscado interpretar al juego como fenómeno extraen los elementos más significativos del mismo, entre los cuales se cuentan: el juego es una acción libre que se siente como algo que no lo es, que se encuentra fuera de la vida normal, desvinculada de toda utilidad material, voluntaria, ejercida dentro de ciertos límites de espacio y tiempo, de acuerdo a reglas aceptadas libremente por los participantes directos del juego, quienes las colocan, las modifican y les dan el tiempo de vida útil, con un fin específico en sí mismo. Es decir, de una u otra manera existe una presencia de la voluntad de los actores participantes en lo que tiene que ver con la dinámica del juego. El juego como tal forma parte de la vida misma de cualquier ser humano, desde la niñez y en todas las etapas de desarrollo del ser humano como tal. Podemos evidenciar que el juego de una u otra manera ha contribuido con una diversión espontánea, con el recreo, con el buen uso del tiempo libre y con la diversión que forma parte de la misma socialización de cualquier tipo de ser humano, independientemente de la cultura donde lo haya practicado y de las particularidades que están asociadas a ese tipo de cultura. ¿Cuáles son las características fundamentales del juego? El juego es una actividad, y el juego es una actividad física de carácter motriz, donde impera o donde predomina la presencia de la lúdica, la presencia de la diversión. El juego es una actividad, como dije, dirigida a la diversión. El juego es una actividad lúdica delimitada en tiempo y espacio. Los practicantes de una u otra manera determinan de manera cierta cuál es la dinámica en la cual se transcurre este tipo de actividad, y el juego es una actividad también reglamentada, no carente de reglas. Ahora que las reglas tienen niveles de formalidad muy distintos a los que se pueden asociar, por ejemplo, a una determinada práctica deportiva, es cierto, pero también el juego invoca la necesaria presencia de las reglas, que en el caso de los seres humanos es un elemento, una variable que siempre está para darle lógica y sentido a lo que nosotros hacemos y a lo que nosotros practicamos. Por supuesto que cuando nosotros definimos al juego
invocamos nuevamente esa frase de José María Cajigal que dice: todos los deportes son juegos, pero todos los juegos no son deportes. Para ello es importante establecer relaciones y diferencias entre los mismos. El deporte es un tipo de juego que ha sido sometido a una lógica de evolución que está casada y que está marcada con la evolución misma de las distintas sociedades, y que de una u otra manera ha sufrido una progresión que lo ha llevado a materializar una categoría casada específicamente con la lógica del deporte, como lo es la competencia, como lo es la agonística. En el caso del deporte y el juego todavía existe a manera de relación la presencia del placer, la presencia de la incertidumbre, la presencia de las reglas y la presencia de los acuerdos, que de una u otra manera rompen desde el punto de vista epistemológico, ubicando al deporte hoy como un tipo de juego donde predomina niveles de racionalidad distintos. Por ejemplo, la presencia del rendimiento, la necesaria existencia de la profesión, más aún en el deporte de alto rendimiento, el deporte profesional, la competencia y también la organización de toda esta dinámica de la actividad a través de instituciones específicas que codifican, miden y ordenan todo lo que tiene que ver con la lógica o manera en el cual se practica este tipo de actividad. Más sin embargo, el deporte no deja de ser un juego. El deporte es un juego de carácter lúdico competitivo, es un tipo de juego. Entonces nosotros vemos allí cómo, por ejemplo, el deporte y el juego mantienen esa relación, pero establecen diferenciaciones correspondientes que le dan lógica y sentido a cada uno de ellos. El juego puede ser utilizado también perfectamente dentro del contexto de la clase de educación física. Nosotros utilizamos el juego como un medio que puede favorecer aspectos de carácter cognitivo, por ejemplo, la observación, el análisis y la resolución de problemas. Permite de una u otra manera el aprendizaje como factor motivante en primer orden. Desde el plano procedimental desarrolla y mejora las capacidades perceptivo-motrices y facilita el conocimiento y dominio del mundo. Es un elemento fundamental para coadyuvar en el desarrollo y madurez de la lateralidad. En el plano actitudinal puede de una u otra favorecer distintos elementos que procuran el desarrollo volitivo del ser humano. En el caso del ejercicio físico, que es la segunda forma de la actividad física, nosotros manifestamos específicamente que el ejercicio físico es una práctica que se concreta de manera diferente y que puede ser utilizada en el contexto de la educación física, en el contexto del deporte, en el contexto de la recreación y en el contexto del fitness como un medio necesario para la mejora del performance físico. Entendemos por el mismo una actividad física planificada y estructurada, repetitiva, que tiene por finalidad el mantenimiento de la mejora de la forma física. Todo ejercicio físico es un movimiento planificado y diseñado específicamente para estar en forma y gozar de buena salud. Es una actividad física que se planifica, hay que hacer énfasis en eso. Es estructurada y repetitiva. Y el objeto es el mantenimiento de uno o más componentes de lo que nosotros solemos decir es el performance físico o la forma física. ¿Qué les quiero decir con esto? Que brincar, saltar y correr no necesariamente son ejercicios físicos. Alguna gente dice, estoy practicando ejercicio físico. Solo si el ejercicio físico es sistemático, planificado, repetitivo y de una u otra manera genera aporte a la mejora de capacidades físicas y psíquicas, entonces nosotros podemos decir que estamos en presencia de algún tipo de ejercicio físico. El ejercicio físico, como aparece descrito, tiene como fin la obtención, como dije anteriormente, de la forma física y de algunos elementos que en algunas disciplinas son necesarios, como en la práctica del deporte de desarrollo y deporte profesional. El objetivo principal o la finalidad principal del ejercicio físico es la forma física. Y en ese caso el ejercicio es un medio de mejora de las condiciones necesarias para que el deportista, el estudiante en el contexto de la clase de educación física, el deportista en los distintos niveles de desarrollo del deporte, desde la detección y selección hasta el desarrollo y la profesionalización, mejoren capacidades físicas en la preparación física de una determinada persona, sea para coadyuvar en la mejora de la salud, cuando existe la presencia de algún tipo de patología o para mantener un equilibrio físico-psíquico, el ejercicio físico debe ser pensado específicamente de manera estratégica y adaptado
a las necesidades que puede presentar una individualidad o un colectivo determinado con determinaciones distintas que van a permitir del diagnóstico que en algún momento pueda hacer el preparador físico. En el caso de la educación física, el ejercicio se utiliza y es necesario como parte del acondicionamiento de los estudiantes para el inicio y cierre de la clase de educación física. Su propósito fundamental es el acondicionamiento neuromuscular y es muy importante que los profesores entiendan que la forma en que pueden evitar lesiones en los estudiantes, lesiones incluso en los deportistas o lesiones en los practicantes de algún tipo de persona en una rutina física, es utilizando los ejercicios físicos adecuados, adaptados a la persona y que persigan en alguna fase de ese proceso de planificación el acondicionamiento neuromuscular del individuo o del grupo de individuos que esté practicando esa actividad. Por supuesto que el ejercicio físico también ayuda a la resolución de problemas morfofuncionales, contribuye o coadyuva a vencer problemas de aprendizaje y en algunos casos, desde el punto de vista psicosocial, también promueve el desarrollo, la mejora de algún tipo de condición que esté determinando conductas disruptivas o algún tipo de conducta no aceptada en grupos etarios específicos, que van desde los niños que presentan conductas disruptivas hasta poblaciones especiales. Como les he dicho anteriormente, nosotros hemos hablado en primera instancia de dos formas de la actividad física. A una le llamamos juego y a otra le llamamos ejercicio físico. En otra oportunidad estaremos hablando del deporte como la tercera forma de la actividad física, que de una u otra manera forma parte del primer nivel de este sistema tan complejo en el cual se construye la actividad física y el deporte. Recuerden visitar mi sitio taller de investigación y ensayo wordpress.com o escribirme a mi correo william.medosa@gmail.com. Estamos en contacto.